comenzar de inmediato. Vamos a actualizar el trabajo que hiciéramos de Pepe Goico porque tenemos algunas nuevas informaciones, entre otros muchos materiales que vamos a presentar esta semana. Comencemos. Hace unas 2 semanas pedimos a través del libre acceso a la información pública del Ministerio de la Defensa las informaciones pertinentes sobre el caso de Pepe Goico. Recordarán ustedes de que hubo una sentencia donde se ordenaba que Pepe Goico se le reconocieran sus derechos, de que se le reincorporara como en el rango que había quedado luego de una un supuesto retiro ilegal. Y ahí vino y se produjeron una serie de contradicciones porque el ministro de Defensa en ese momento, Paulino Sen, estableció de que ciertamente a él se le había pagado sus prestaciones, su dinero, y también se le había retirado con una pensión, cosa que ellos desmintieron. Nosotros pedimos la información, tardaron las 2 semanas y ya tenemos la documentación enviada por el ministerio, que la verdad que nos deja sorprendidos de que realmente él ya había recibido su dinero y está recibiendo su pensión porque está dentro del régimen de pensiones de retiro del Ministerio de Defensa. Nos mandaron esta documentación, ustedes verán ahora, la resolución 1331-18, donde se pueden ver todos los vistos, y una cosa graciosa es que en el considerando que dice que el coronel Pedro Goico Guerrero ingresó a la Policía Nacional, primero, ¿verdad?, en 1977 como sargento mayor, separado en fecha del 80, con el rango de segundo teniente, reintegrado en la fecha del 82. Entonces, cuando uno va a pasar la página, uno cree que va a seguir eso, pero eso desapareció. Ese historial no lo mandaron. Entonces ya lo que nos envían es lo que resolvió el Comité de Retiros, que dice que otorga la pensión correspondiente al coronel Pedro J. Goico Guerrero, dándole así cumplimiento al decreto 1669-04. Como segundo, dice que la pensión será de 70,000 pesos en virtud de lo establecido por la ley, que es una pensión igual al 100% de su sueldo. Tercero, recomendar, como en efecto se recomendó, que el coronel Goico Guerrero le sea concedido el retiro en la categoría de utilizable para servicio de armas. O sea, eso significa que cuando hay una guerra, Pepe Goico entrará en acción. El cuarto, recomendar, como en efecto recomiendan, que el coronel le sea otorgado todos los derechos del rango de general de brigada, porque siempre se retira así, si es coronel lo retiran como general. Es recomendar que sea aprobada la presente resolución y que sea comunicada al Departamento de Pensiones, que sea remitido al Ministro de Defensa. Firma Ricardo Rosa Chupani, Rafael Ramos Rodríguez, Valdés Checo, García Alecón, Poche Rosario, Gómez Portorreal y Zapata Crisótomo. Entonces aquí vemos el cheque, y el cheque dice 4.305.250 pesos, y la razón de este cheque: para cubrir sueldos dejados de pagar mediante resolución número 1330 del 2018 por acuerdo de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, y al coronel Pepe Goico, realizado en base a un 60% desde el 30/8 del 2004 al 30/8 del 2013 y en base a un 80% de la ley del 2013, de la ley 139-13, que es la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, de las funciones de oficial del Ejército de la Primera Brigada de la Infantería, de acuerdo a lo establecido en todos los artículos que ustedes puedan ver. Y después hay una certificación donde dice que recibe como retirado 70,000 pesos mensuales desde la fecha 10/5 del 2018. Ahí vemos la pensión, 70,000 pesos, descuento que se le hacen, no sé de qué, y el 4% de un resto de las Fuerzas Armadas. Bueno, y aquí viene una justificación de parte del Ministerio referente a algunas opiniones emitidas en el programa, que vamos a resumir de la siguiente manera.
Ellos entienden que al parecer la acción del coronel no ha sido interpretada por la opinión pública con el espíritu de la ley que la misma reviste. Para el 2016, el coronel Goico Guerrero, al no haber recibido los beneficios de la pensión ordenada en un decreto del 2004 que dispone su retiro de pensión, decide accionar en amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo en procura que se restituyan los valores relativos a la pensión. En tal virtud, el tribunal en cuestión resultó, en base a ese peritorio, ordenando que se procediera a pagar una indemnización por la pensión no recibida, siendo en el 2018 cuando la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones de las Fuerzas Armadas se aboca a darle cumplimiento a la decisión judicial, entregándole la suma de 4.305.000 pesos. La Junta dispone además, de forma administrativa, que Pedro Julio Goico Guerrero se le dé un trato de general de brigada. O sea que ya Pepe Goico en 2016 había emitido, y nada de eso había aparecido, había pedido ante el tribunal que se le reconocieran sus derechos y se le reconocieran sus derechos. Vamos a contactar a Laura Acosta, que en aquella oportunidad, cuando presentamos todas estas argumentaciones y la sentencia y todo lo demás, ella tenía algunas interrogantes y ahora enviado en los papeles que muestran de que ciertamente ya Pepe Goico había reconocido su propio retiro, de que había recibido el dinero y hasta un préstamo, entonces que no entendemos cuál es la situación ahora legal ante esta documentación que parece ser que nunca fue presentada por el Ministerio de la Defensa en el tribunal. No entendemos nada de eso. Buenas noches, doctora Acosta. ¿Usted vio los documentos? ¿Cuál es su opinión de esto que nos acaba de enviar el Ministerio de Defensa? Bueno, yo estoy sumamente sorprendida porque si el Ministerio de Defensa tenía esos documentos, debió depositarlos en el tribunal como prueba de que ya se le había saldado, primero que él ya tenía el rango de general, que la Junta se había reunido en el año 2018 y había decidido otorgarle el rango que establecía la ley, que lo retiraron y hasta la fecha ha cobrado su pensión como general de brigada. Y si el tribunal hubiese tenido esa documentación a mano, hubiera fallado tal vez de otro modo, por lo menos declarándolo inadmisible el amparo, porque ya se había cumplido lo que él había pedido. Lo que a mí me sorprende es que el Ministerio de Defensa en audiencia declara que ciertamente había una certificación del 2016 en la cual se le decía que no se le podía pagar su pensión y que él no estaba jubilado. Y es esa prueba que tiene el tribunal. Pero el tribunal no sabía que después de eso, él incoó una acción ante el Ministerio de Defensa y logró que se fueran restituidos sus derechos. Por lo tanto, al omitirle eso al tribunal, es evidente que el tribunal tenía que acogerle su acción. Pero frente a esta situación, estamos hablando de una omisión por parte del Ministerio de Defensa para que la acción fuera acogida. Bueno, y leo aquí, según lo que nos envía el propio Ministerio de Defensa como aclaración, el subdirector de la Oficina de Libre Acceso a la Información, que en 2016 él incoa un amparo en el Tribunal Superior Administrativo en procura que se le restituyan los valores relativos a su pensión. Y a esa sentencia es que en el 2018 le dan su pensión y le dan el dinero retroactivo de su sueldo y lo suben a general. Pero en la acción de amparo del 2021 no mencionan esa sentencia del Tribunal Superior Administrativo ni tampoco que fue ejecutada. ¿Cómo es que a mí me demandan? Yo sé que yo pagué, yo sé que yo cumplí una sentencia anterior y yo no se lo informo al tribunal. Esto debe tener una explicación. ¿Qué procuraban ellos entonces? Porque bueno, lo que obtuvieron, el reintegro, como si las pensiones pagadas no existieran, como si lo que decidió la Junta en el 2018 no existiera, para poder ser reintegrado y integrarse a las Fuerzas Armadas sin ninguna oposición del Ministerio de Defensa, que tenía la prueba para defenderse. Bueno, pues gravísimo para mí esta situación, porque es un manejo, la verdad que muy turbio y poco transparente. Me parece grave de una institución militar que debe salvaguardar la Constitución y los derechos de todos. Si se le violaron sus derechos al señor Goico Guerrero,
este logró su restitución en el año 2018. ¿Y cómo es que el Ministerio de Defensa omite eso ante el Tribunal Superior Administrativo? Ahora te entregan esta certificación que dice que eso se cumplió en el 2018. ¿Por qué te la entregan a ti y no se la entregaron al Tribunal Superior Administrativo? ¿Por qué no se defendieron? Esa es la pregunta que debe hacerse la población dominicana. Yo entiendo que una persona a la que se le haya violado sus derechos haya incoado acciones, pero no decirle al tribunal que durante años no se le ha dado respuesta, porque es que el señor Goico Guerrero, sus abogados declararon ante el Tribunal Superior Administrativo que estaban ahí porque hacía años estaban pidiendo su pensión y no se la habían restituido, y en el 2021 hacía años que ya se le había restituido su pensión y tú tienes el cheque cobrado y pagado y la certificación de que él está como retirado, cobrando como general retirado. Entonces, ¿por qué había que omitir todo eso ante el Tribunal Superior Administrativo y contar una historia en la que un pedazo del rompecabezas el tribunal no lo tuvo a mano? Podría, cuando ya una persona reconoce que está retirado, recibe la pensión, recibe hasta un préstamo, he visto que le dieron un préstamo, recibe el sueldo atrasado que supuestamente le debían, ahora puede decir, me retiraron ilegalmente después de haber aceptado todo lo que aceptó. Es que en esas condiciones el amparo debió ser declarado inadmisible porque es que no hay violación a derechos fundamentales. Usted en unas condiciones aceptó la restitución de sus derechos por parte de la Junta en el 2018, aceptó el pago y no puede ir a un tribunal a cobrar lo que ya usted pidió y se le concedió. Está bien. Bueno, pues muchas gracias por la oportuna aclaración de estos documentos. Doctora Costa, muy amable. Buenas noches. Gracias. Adiós, adiós. Bueno, por eso es importante tener una ley como la ley de libre acceso a la información pública, porque a través de eso pues no tuvieron más remedio que el Ministerio de Defensa darnos la documentación debida y aclarar este asunto que ahora tendremos que ver qué va a pasar, o sea, qué va a pasar con esto. Porque supuestamente la comisión iba a conocer la última sentencia del reintegro y el pago de lo que se le debía a Pepe Goico, y eso no se ha sabido nada, lo han dejado dormir ahí, no se sabe por qué sucedió todo esto, cuál era el juego. Dice la doctora que está más claro que el agua, que era que lo reintegraran con la excusa de que había sido violatorio, pero ya él había aceptado esa supuesta violación, y la verdad que todo lo que rodea siempre a Pepe Goico tiene que ser así, enredado, turbio, poco transparente. Qué cosa tan grande, Dios mío. Oh my God. Vamos a seguir con el programa.